Bueno, buenas. La cuarta. Ya no vamos por la tercera, vamos por la cuarta. La cuarta es la vencida. Ahí lo tenemos al doctor Almada, doctor Alesic, Serralonga. Qué placer tenerlos acá. A ver si ahora funciona mejor. Vamos a ver. Le tengo fe. Vamos. Sí, funcionó. Hola Ariel, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo andas? Ahora sí. Yo me, ahí me veo congelado, pero si vos me ves, perfecto. Sí. Está congelado, pero el audio está bien, así que bien, Bueno, estamos perfecto. fenómeno. Bueno, Ariel, un placer tenerte acá. Muchísimas gracias. Vamos Igualmente. a tratar un montón de preguntas que tengo para hacerte. Y bueno, empecemos a hablar por el concepto de telemedicina para los que no sepan de qué estamos hablando. Sí, el concepto grande, digamos, es una comunicación utilizando la tecnología. Y tiene distintas ramas esto. O sea, la telemedicina engloba un montón de cosas que puede ser desde pasar parámetros vitales de una ambulancia a una internación, la teleeducación, la telemedicina paciente-médico, la telemedicina paciente, médico-médico. Entonces tiene un montón de ramas. Puede ser, digamos, en vivo o puede ser también asincrónica. O sea, vos, por ejemplo, podés mandar imágenes o un estudio en forma remota. El tema es una comunicación, digamos, utilizando la tecnología. Entonces, viendo que el concepto es así de amplio, también hay que empezar a ser más específico cuando uno dice está en contra o a favor, que a veces esos fanatismos es lo que se venía viendo. La pandemia lo que hizo es poder poner en foco, decir, bueno, esto se puede usar o no, y para qué se puede usar y para qué no se puede usar. Creo que eso es lo más rico, ¿no? O sea, empezar a ver qué límites tiene también. Nosotros empezamos con esto hace 3 años, a mí vino alguien de la empresa y me dijo, quiero que hagas telemedicina. Y lo primero que pensé es, y loco. O sea, yo, en los hospitales que me formé y todo, todo era la semiología, lo presencial. Entonces, la verdad que estuvo bueno porque fue armarlo desde el punto de vista médico, decir qué sí podemos hacer y qué no. Eh, en eso, digamos, por ahí la pediatría lo que tiene es que tiene un plus que uno todo el tiempo hace conexiones con el paciente que no son, digamos, que son fuera, digamos, del consultorio, por decirlo así. Entonces, esto no sirve para la definición de telemedicina. Todo, todo es telemedicina, no. Tiene que tener algunas cosas. Esto se fue definiendo en este último tiempo hasta a nivel de las leyes. O sea, ¿qué cosas tienen que haber? Tiene que haber, por un lado, del médico tiene que haber un espacio y un tiempo dedicado al paciente. O sea, eso es fundamental. Por ejemplo, todos los pacientes cuando te contactan hoy te dicen, uy, disculpe doctor que estoy mandando. O sea, el paciente se siente como que te está pidiendo un favor. Y entonces, si es un servicio, digamos, tiene que tener un horario, tanto para que el paciente sea en ese rango horario y no en otro. Tiene que tener un tiempo de respuesta. Tiene que tener también, digamos, que el médico no esté en la calle, digamos, tomando el colectivo, sino que esté dedicado esos minutos al paciente. Todas esas cosas. Del lado del profesional tiene que ser una herramienta fácil, que tenga conexión con la historia clínica, ¿sí? Que le pueda dar soporte o dar respuesta en caso de que necesite otras cosas. Por ejemplo, si el paciente tiene que ir presencial a algún centro donde ir, si tiene que pedir una ambulancia, como lo hace. O sea, tiene que tener ciertas cosas. Por eso un WhatsApp no es una telemedicina. O sea, puede llevarte a una consulta o sacarte una duda puntual, pero en sí el concepto tiene que tener todas estas partes. Y hay una cosa que nosotros no pensamos nunca, que la verdad es que este último tiempo también estuvimos escuchando muchas charlas, la seguridad informática. Es algo que nosotros siempre pensamos como que es, uy, le va a robar datos al paciente. Y no funciona de esa manera. O sea, imagínense que uno va a entrar al quirófano en 2 horas y le cambian la historia clínica. O le agregan un tumor en una placa, o si es un paciente que va a un juicio, le sacan alguna cosa. O sea, puede ser muy complicado. Entonces, eso también es importante tener en cuenta. Es otra de las patas que tiene que tener. Más hoy que todo se digitaliza y esa información puede ser bastante complicada, extorsiones, etcétera.
Sí, Así es que importante esto que hablabas vos de los fanatismos en cuanto a las implicancias ético-legales que tiene una e-consulta, ¿no? sí, sí, tal cual. Digamos, lo que hizo Swiss, a diferencia del resto, o sea, por ahí dentro de las plataformas de telemedicina no es la que más suena, porque bueno, ya habían salido otras, entonces nuestro desafío fue decir cómo lo hacemos muy bien. O sea, y eso es lo que estuvimos haciendo hasta este tiempo, por lo cual ahora justo estamos en un cambio de plataforma, le agregamos mobile, o sea, esta semana, ¿eh? Esta semana se agregó desde el teléfono, está funcionando muy bien. Los médicos pasaron todo un proceso, digamos, o sea, todo esto tiene informáticamente, digamos, tiene todo un proceso de que falla, no falla, bueno, y estuvieron durante años no solo adaptándose a atender de una forma diferente, sino también, digamos, todas las cosas tecnológicas que tuvieron que adaptarse. Por lo cual ahora teniendo una herramienta mejor ya tienen 3 años de experiencia para poder resolver el tema del paciente. Eh, Ariel, ¿qué es una e-consulta? sí, una consulta como por ejemplo, lo que estamos haciendo en Swiss es una comunicación médico a médico directa, o sea que el paciente se comunica desde la web o desde el teléfono directamente con un profesional. Al principio habíamos empezado a hacerla de forma programada y ahora se hace más espontáneo. O sea, el paciente ve que hay médicos en línea, se conecta y ahí se pueden hacer estudios, se pueden mandar órdenes de estudios para los centros propios de Swiss, por ejemplo, o recetas para la, el 90% de las farmacias del país. Eso también fue evolucionando, porque al principio obviamente las farmacias no lo conocían el sistema, la pandemia lo que hizo fue para que ustedes entiendan el volumen que estamos manejando. O sea, nosotros manejábamos unas 400 consultas entre clínica y pediatría, que son los dos servicios que tenemos por el momento, por mes. 400 por mes. Bueno, pasaron a 20.000 en una semana. O sea, así fue. Entonces pasamos de tener 2 médicos en línea a tener 12, 15. O sea, pasó a ser otra cosa totalmente. Y bueno, eso nos permite también empezar a pensar más grande, o sea, pusimos el servicio de lunes a lunes, incluidos feriados, bueno, se planteó esto, por ejemplo, de agregarle funcionalidades, de que los estudios se hagan en más centros, etcétera. Y el crecimiento, digamos, fue igual en otras empresas, también pasó lo mismo, o sea, el mismo tipo de salto en el crecimiento. Nosotros estuvimos pensando, por ejemplo, algunas cosas como son recetas digitales, hicimos algunas implementaciones pensando de lo médico, decir, bueno, ¿qué sector querés que, que esté en la casa y que se guarde, digamos, y que no salga? Los mayores de 60 años, bueno, pusimos, bueno, los crónicos de 60 años pueden desde un formulario directamente pedir las medicaciones. Y del lado médico, vemos que tienen toda una plataforma para ver los consumos del paciente, bueno, la idea es como, a veces como los libros digitales, es parecido a eso. O sea, uno cuando salieron los libros digitales dice, uy, van a reemplazar los libros de papel. No, complementa. O sea, vos podés Sí, sí. ver una cosa o la otra. Y Tal esto es lo cual, mismo. muchas personas critican a la telemedicina porque entienden que va a reemplazar a la consulta presencial y nada, nada reemplaza una consulta presencial, solamente que es un triage a veces de identificar a los bajos riesgos, como vos decís, de ayudar a las poblaciones más vulnerables o a los que no pueden llegar a tener acceso o a los que tienen que estar guardados, como vos decís. Sí, exacto. O sea, el paciente, hay cosas que uno cuando, por ahí vos también te debe pasar, que te contactan, y hay algo que nosotros no valoramos o no lo entendemos muy bien, que es cuando un paciente te contacta que quiere saber si sale corriendo una guardia, si va mañana o si va en un Claro, mes. claro. Es esa orientación para el paciente es importante, que vos le digas, tranqui, o sea, o quédate tranquilo que no es algo grave, o salí corriendo. Eso es parte de Totalmente. esto. Para nosotras somos un centro de patología mamaria y para nosotros fue fundamental, primero un poco para incentivar los controles, la telemedicina para nosotros es una herramienta fundamental porque nos permite las consultas con una mastóloga y que ella sepa qué prioridad le tiene que dar o qué estudio, obviamente, qué estudio complementario tiene que indicar en cada caso. O sea, para nosotros es una herramienta clave.
Tal cual, aparte está en cada profesional, o sea, eh, digamos, esto es, a veces lo que pasa es que asusta, pero es casi lo mismo que haces en el consultorio. Si la consulta se te escapa, digamos, o te parece que hay que profundizarla, le puedes decir, mira, llamame en 2 días y volvemos a saber, o por ejemplo, venite y nos vemos en el consultorio, o hace tal cosa y anda haciendo esto y nos vemos después. O sea, eso no lo reemplaza. Si vos tenés una estructura atrás, que sabés dónde derivar, cómo y cuándo, depende mucho del médico, igual que depende en el consultorio, no te cambia, digamos, esa relación médico-paciente. Ariel, Hay ¿qué algunas es? ventajas, sí, Perdón, sí. no, que hay No, algunas no. ventajas, por ejemplo, como es agregarle imágenes o estudios, o sea, ahora estamos viendo eso, por ejemplo, agregás, el paciente puede sacar una foto, tiene una lesión, saca una foto y eso lo estás adjuntando a la historia clínica. Entonces, si consulta 5 días, vos ya podés ver cómo evoluciona la lesión. O sea, no es que las cosas son buenas o malas, tenés que buscarle la funcionalidad y a veces en algún punto va a ser mejor y en otra por ahí es limitada, no vas a poder resolver todo. Acá el doctor Serralonga, que es un especialista, es un ginecólogo especialista en fertilidad, nos dice que es una herramienta muy útil, particularmente actualmente estoy realizando consultas virtuales, tengo muy buena aceptación por parte de los pacientes. Buenísimo. Sí, sí, es esa parte, digamos, vas a tener algunas que no vas a poder resolver. Y también aparte hay pacientes que por ahí te plantean que quieren resolver el 100% de sus consultas, o sea, tiene otitis y bueno, en algún punto vos podés, a ver, hasta, si te dicen, mira, está con dolor de oído, vos podés decirle, bueno, mira, analgésico, las pautas, si te duele más, qué hacer, si no, venite en un día. O sea, eso es un montón. O sea, Es no un quiere decir que montón. le hayas resuelto el tema, pero vos al paciente no salió corriendo con una ambulancia o no fue a la guardia. Lo que O no estamos viendo estuvo hoy en dos las horas en la guardias, guardia. claro, lo que estamos viendo en las guardias es la realidad. O sea, hoy tenemos el 10% de las consultas. O sea, y siempre calculamos que el 90% de las consultas eran banales y no tenían que ir a la guardia. Bueno, hoy pasa. Hoy por la pandemia la gente no va y, digamos, lo resuelve de otra forma, salvo las urgencias. Entonces, esas que eran todas teorías que veníamos leyendo en todos lados, la realidad es esa, ¿eh? O sea, hay 10 a 15 pacientes, teníamos 100. Así que es como que... Y lo otro, bueno, hay veces que el paciente no quiere salir por ahora porque está con miedo y no quieren salir bajo ninguna circunstancia y en algunas le tenemos que decir, no, mira, anda, o no, no vaya. Eso es importante. Hay otra cosa Em, que, sí, hay otra cosa que tiene que ver también con que nosotros, o sea, o parte de los médicos no estábamos adaptados a la tecnología. La tecnología cambia rápido y las costumbres cambian lento. O sea, para que te hagas una idea, vos, por ejemplo, hoy te haces un estudio y lo levantás en 3 minutos en el celular. Y si vos hasta antes de la pandemia, o sea, ibas a un clínico y te decían, no, saca turno por el consultorio, y el turno te lo dan a un mes. Entonces vos en 3 minutos levantaste un estudio y la respuesta la tenés en un mes. ¿O qué hacías? Te ibas a una guardia. Entonces, lo que está faltando es la pata de, bueno, que la obra social le pague al médico, digamos, o el sistema que sea, digamos, que le paguen en la interpretación de ese estudio, que el estudio se lo pueda mandar al profesional y que vos tengas una respuesta temprana. Entonces, listo, ahí cierra todo el ciclo. Hoy está pasando eso, está bueno porque es un avance. se cortó un poquito el audio. Sí, yo te escucho. Ah, ahí te escucho bien. Con esto que vos decías, tal cual, o sea, disminuye el tiempo de latencia, ¿no? Estrés que el paciente se hace un estudio, tiene el diagnóstico, ve al médico, posteriormente se le deriva a un especialista, el especialista le hace un diagnóstico certero, entonces todo ese circuito ahora es mucho más corto. Exacto. Sí, sí. Y aparte es más efectivo, o sea, tienen estas patas que te decía. Si vos lo usás por telemedicina, el estudio queda interpretado en la historia clínica, el médico lo cobra, el paciente tiene una respuesta temprana. Entonces, se puede decir, para algunas cosas sí. A ver, hay algún estudio que le vas a tener que decir, mira, vení y hablamos personalmente, porque por ahí tengas que contener al paciente y puede que ahí te quede corto, digamos, el método. Entonces, eso lo va a determinar también el profesional. No es que, es una herramienta más, no es que reemplaza una cosa a la otra. Lo ideal, digamos, y como lo pensamos nosotros, está basado un poco en la idea que lo que hacían en Estados Unidos, que vos sos el paciente, tenés un turno con el médico a las 8,
y decidís si vas presencial o virtual. Entonces el mismo médico está en el mismo consultorio y en parte te atiende camarita y en parte no. Ahora nosotros estamos un poco haciendo eso también. O sea, ya los mismos médicos que están en el Center Recoleta, la idea es que estén para algunas atenciones presenciales y para algunas atenciones, digamos, virtuales. O sea, depende. Prenden o apagan la cámara. Entonces eso es un canal más para el paciente. Es como tiene consultorio y guardia, bueno, tiene consultorio, guardia y virtual. Nos preguntaban, Ariel, si en pediatría principalmente, si hay alguna patología que no atiendan por telemedicina, o no sé, si un dolor de cabeza, por ejemplo, que fue la pregunta puntual que me hicieron, se derivaba directamente a otro canal, o sea, Eh, Mirá, en realidad, digamos, tiene que ver, no, se pueden, o sea, se puede dar una evaluación inicial y se puede dar un consejo, digamos, yo calculo en casi todas las patologías. Si vos me preguntás de dolor de cabeza, hay 10 preguntas que le puedes hacer, o sea, cómo le duele, si es intenso, si dejó de jugar, si está asociado a fiebre, si este dolor fue progresivo. Bueno, montones de preguntas que puedes hacer y vos podés determinar si es algo para decirle andá ya a una guardia o mira, hace un calendario de cefalea y llévaselo a tu médico en una semana. Digamos, eh, no creo que haya patologías de que no. Igualmente lo que te iba a decir es, nosotros tenemos determinado qué patologías o qué enfermedades, digamos, se pueden ver por este canal y cuáles no. Lo primero que hicimos cuando arrancamos, como te decía que lo armamos desde el punto de vista médico, armamos una especie de triage, basado en clínica en los triajes internacionales y en pediatría en las consultas más frecuentes que iban a pasar. Entonces, y agarramos, por ejemplo, para darte una idea, pusimos fiebre. Bueno, ¿qué banderas rojas tener? ¿Qué preguntas hacerle y o sea, qué conductas tomar? Entonces dijimos, bueno, fiebre, ¿quiénes quedan excluidos de estar viéndolos por este método? No sé, mayor de 39 grados, fiebre de más de 48 horas, nene menores de 3 meses, ok, hay que decirle que vayan a la guardia. El resto, digamos, decir, bueno, qué preguntas hacerle, si tuvo otros signos, etcétera, y banderas rojas. Y bueno, si estuvo con un dolor de cabeza intenso, ok, es una bandera roja, a la guardia. Y después, ¿qué conducta tomar? Bueno, analgésico, control en 48 horas, pauta de alarma, etcétera. Entonces, eso lo hicimos con cada patología y se lo dimos a los médicos en un manual. Eso de hace 2, 3 años ya. Entonces, la idea es que tampoco los médicos estén expuestos digamos, a tener que diagnosticar todo o a tener que resolver todo. O sea, la idea es que sea un canal inicial, en este caso. Hay otros, ojo, hay otros usos, ¿eh? La gente del Garrahan, que tiene muchos años de experiencia, lo que lo usa esto es para los pacientes oncológicos o los reumatológicos o los más graves que están en Jujuy, evitar derivarlo con un avión sanitario. Y los números de ellos son impresionantes. O sea, evitaron el 93% de las derivaciones. Y en el caso de las que sí derivaban, lo hicieron con una consulta previa. O sea, que venga el paciente con la resonancia, que venga con todos los estudios, o sea, qué cosas ya se puede ir haciendo para evitar tener que estar 3 meses acá rondando por los consultorios. Entonces, digamos, no, eso no evitó, digamos, en el paciente que se tuvo que venir, que venga, pero por ahí hasta asesoró aparte es una especie de teleeducación para los médicos del interior también, porque por ahí no tenían, allá no tienen, no sé, un oncólogo pediátrico en medio de la puna y, digamos, ese contacto para el médico es valiosísimo, o han visto estudios y hacen respuesta hasta por mail, o sea, el método, digamos, es como complementario, puede ser por teléfono, por mail, por distintos canales. El punto es el objetivo, digamos, de esto. Nosotros ahora, el paso que estamos por dar en breve es a sumar especialidades, y para mí eso es algo que me encanta, me fascina de lo médico, porque nosotros tenemos un montón de profesionales ahí, no sé, yo donde estoy yo en Recoleta, especialistas infantiles que yo sé que en el interior no lo tienen, y desde tu teléfono estás en Catamarca y te vas a poder conectar. contactar con un endocrinólogo infantil, es como, es buenísimo. Entonces, Eso te eso quería tiene a veces preguntar, o efectos sea, que hoy en día está destinado a clínica médica y a pediatría o al resto de las especialidades. hoy está con clínica y pediatría porque, bueno, por la plataforma que teníamos, o sea, lo limitaba un poco,
la que tenemos ahora anda muy bien, así que en breve ya los vamos a poner en línea, digamos, y por ahí se hagan como con turnos, digamos, con un link igual, pero como si fuera una especie de consultorio, pero virtual. Así que eso va a ser Ariel, en poquito. otra pregunta. Con respecto a las recetas digitales, ¿tienen aplicaciones o directamente hacer la receta, sacarle la foto? O sea, ¿cómo es el tema de la firma? ¿Es una firma digital o tiene que ser una real? Bien, ese es un punto re interesante, el de las recetas por lo que está pasando ahora. A ver, el tema con las recetas tiene varios puntos, o sea, vos tenés que tener, o sea, para reemplazar la firma y el sello, tenés que tener cierta certificación, que es lo que estuvo haciendo Swift, fue el primero que lo hizo, digamos, desde hace unos años con la firma digital, que vos tenés que ir a un lugar, a una empresa, digamos, que te registra eh, todos tus datos, matrícula y todo, y certifica que sos médico y te dan como un token. O sea, entonces con eso vos firmás. Lo que está pasando ahora con la emergencia sanitaria es que te están aceptando las farmacias y las obras sociales fotos. Pero lo que pasa con eso es que no es seguro, porque vos podés ir a una farmacia, después te vas a otra y quién, o sea, no queda en el sistema como que esa receta fue ya consumida, etcétera. Entonces es una medida de emergencia que apunta al sector más que nada de los enfermos crónicos, digamos, no dejes un diabético de darle la medicación, más que encima ya se sabe, y se sabe por la experiencia internacional, que los pacientes crónicos acuden menos, y que eso es parte de la mortalidad que tiene asociada, digamos, el coronavirus, por lo cual era el primer segmento que nosotros quisimos tomar. Entonces, por el momento vos tenés recetas que son fotos de recetas, recetas electrónicas y recetas digitales. La diferencia es entre las electrónicas y las digitales es el token, que te da una mayor seguridad. El gobierno ya hasta tiene una herramienta gratis con esto, digamos que bueno, está ya regulándose la ley de receta digital. Calculo que en el transcurso del año siguiente va a estar ya reglamentada, por lo cual van a tener que pedir algo así que tenga una mayor seguridad para vos poder, o sea, para que el que firma quede claro que es un médico. Básicamente es eso. Bien, acá hacen varias preguntas que te quería hacer también. A mí me ha tocado trabajar haciendo teleradiología, ¿no? O sea, informando mamografías que se realizaron en la provincia de Misiones. O sea, se realizaron en una provincia donde yo no estoy matriculada. La pregunta es esa, ¿los médicos que atienden a pacientes o hagan teleradiología en otra provincia y uno no está matriculado, cómo se manejan con eso? También otro hace la misma pregunta, la localidad donde se realiza la consulta, porque los colegios médicos pueden plantear, obviamente, la matriculación correspondiente para cobrar, ¿no? Sí, hoy eso no está resuelto. O sea, porque eso tiene que ver con una decisión política. O sea, Yenick creo que es el que está impulsando en la Cámara de Diputados, que ya tiene media sanción, la ley de receta digital. Y ese es uno de los puntos que nada, va a tener que ser una decisión política, porque por un lado, digamos, el mismo gobierno nacional está impulsando todo lo que es la telemedicina y una de las patas fundamentales de la telemedicina es la redistribución de recursos. Esto mismo que te digo, que si hay 10 endocrinólogos en Capital, cero en Catamarca, el poder conectar un nodo con el otro es en pos de la salud pública, por lo cual en algún momento va a haber algún tipo de decisión, puede ser que sea por especialidades o lo que sea, que haga que se hagan excepciones con esto. Por el momento, digamos, todo queda en un gris, por lo cual, digamos, no es que está, o sea, las leyes, si vos vas a la ley que está hoy de prescripciones, es la de 1965, por lo cual esto es lo que están tratando de modificar, porque a veces las leyes van mucho más lento y las reglamentaciones que lo que va la realidad. Entonces, esto sí, esto es un tema que, para que tengas una idea, igual también cambió con la pandemia. Nosotros cuando empezamos con receta digital había al menos 4 o 5 provincias que no las aceptaban. Los colegios médicos dijeron no se aceptan receta digital. Bueno, desde la pandemia el 100% de las provincias las acepta. Y digamos, y pasó a haber entre, nosotros trabajamos con una red de farmacias que se llama Farmalink, que nuclea el 90% de las farmacias. O sea, tiene los distintos software de cada farmacia y todo. Entre todas las empresas que hacen recetas digitales, que son un montón,
hacían unas 16 consultas, 16 recetas por día, más o menos. Y ahora estaban haciendo 1.600. Entonces también el volumen y la necesidad de los pacientes hace que las legislaciones vayan cambiando. O sea, empuja desde la necesidad hacia la legislación. Eso está abierto, todavía no, si bien hoy está escrito que tiene que ser de la misma jurisdicción y todo, la verdad es que no está cerrado. Es así. Bien, acá la doctora Lesic dice, el paciente no debe percibir la atención virtual como un favor, es una práctica y debe regularse como tal. Y te hago una pregunta, qué sé yo, me la hago a mí, Exacto. te la hago a vos, te la hago a vos, te la hago a todo el mundo, ¿no? Digo, las prácticas en telemedicina deberían pagarse igual a un médico que una práctica presencial, no que una consulta presencial. Sí, mira, en eso varían, la verdad que en eso, digamos, a mí me gusta estar en Swiss, porque la verdad es que no lo plantea de la misma forma que lo plantea el resto. O sea, hoy se paga como una consulta, digamos, lo mismo que está en el consultorio. Y es más, a veces hasta teníamos el tema de decir, che, por ahí te está quedando hasta un poquito más. Eh, en otros lugares, digamos, internacionalmente se la pagan hasta un tercio de lo que vale una consulta. Creo que ahí hay que hacer una diferenciación importante entre lo que es receta y no receta. O sea, casi un 60% de las consultas de clínica son recetas digitales y casi un 50% de ese 60% son para recetas de crónicos. Entonces, por un lado nosotros lo que estábamos tratando es de armar canales que no sea directamente la consulta, si solamente es para la receta, Bien. y que, digamos, sí, igualmente con todo el mecanismo de seguridad médico que, digamos, vemos si la receta está repetida, si el paciente tiene que hacerse controles, digamos, la idea es que lo contacten y digan, mira, hacete el control con tu cardiólogo, hacete el control con... O sea, no que hacer recetas nada más, buscamos que tenga toda una seguridad. Por ejemplo, para anticonceptivos lo habíamos planteado y estuvimos Claro. haciendo un montón de revisiones, eh, hicimos todo un manual, digamos, para cómo prescribirlo, o sea, qué preguntas tenían que hacer, porque lo están haciendo los clínicos, entonces qué preguntas tenían que hacer, si había tenido trombosis, tuvo antecedente de cáncer de mama, etcétera, antes de prescribirlo, ver un tiempo limitado que era, digamos, cuándo tiene que hacer el próximo control con el ginecólogo, bueno, digamos, no exceda ese tiempo, entonces todas esas cosas sí uno las tiene en cuenta y son bastante variables, también en la práctica vas viendo lo que pasa y la vas modificando. La idea es que nunca, o sea, no que el paciente no vaya al médico, al revés, que tenga un mejor control. O sea, que si se había colgado, que el sistema le mande un mail y le diga, bueno, conectate. O sea, es buscar que sea una mejor atención, no peor. ¿Qué es el sistema de guardia ágil que tenés Swiss Medical? De guardia ágil, la guardia ágil es un sistema en el cual vos podés arrancar, por ejemplo, si hay 2 horas de demora en la guardia, vos podés empezar a hacer la fila desde el celular, ya es como te metiste en la cola de la fila. Lo importante de este sistema es que igualmente no anula el triage. O sea, eso es lo más importante. O sea, vos llegas a la guardia, igual te van a hacer todas las preguntas y si es una urgencia te atendés primero, más allá de este sistema. Pero sí, por ejemplo, lo que evita es eh, que no estés 1 hora esperando ahí en la guardia, vos estás esperando en el auto y cuando va llegando tu número bajás y, Bajas. Es claro, tal fantástico. cual. Sí, está buenísimo eso. O dando Está buenísimo. vueltas peri sanatorio, ¿no? Sin estar Sí, conglomerado ahí. exacto, exacto. Y ese fue, la verdad que fue una contra una implementación porque nada, evita ese estar ya llegar a la consulta cansado, molesto, o sea, vas y te atienden o sabes al menos tener la información aparte de las distintas guardias. Vos sabés que una guardia tiene más consultas que la otra o que tiene más demora que la otra, entonces si mira, vamos a la otra que está más libre, eso está bonito. Claro. Otra pregunta, Ariel, que te quería hacer. Con respecto al consentimiento informado, ¿cómo se están manejando? Se hace un consentimiento, digamos, ya el paciente, digamos, acepta los términos y condiciones en cada consulta. Eh, digamos, está puesto un botoncito, pones acepto términos y condiciones y un poco describe, digamos, todo digamos, la sistemática de este sistema.
O sea, también las limitaciones y también qué, o sea, esto mismo que hablamos, qué patologías pueden resolverse por este sistema o no. O sea, eso lo tenemos hasta en una pantalla y te dice, bueno, algunas cosas se pueden resolver. Algunas nosotros definimos que no, por ejemplo. Eso antes me preguntabas. Nosotros dijimos dolor abdominal no es para telemedicina. Ahora, que es una de las consultas más frecuentes, sí, es una de las consultas más frecuentes, pero bueno, nosotros definimos que no es, sería lo ideal, digamos, que Bien. vayas presencialmente. Ahora, si vos llamás por dolor abdominal, te vamos a dar pautas y te vamos a decir cómo proceder en las próximas 48 horas. Por eso no sé si no hay, o sea, no tiene que ver con la patología, sino con dónde pones telemedicina. Yo creo que, bueno, este es un eslabón inicial. O sea, hay algunas obras sociales que tienen, no sé, odontología, oftalmo, vos decís, ¿qué hacen? Y bueno, el paciente que requiere, hoy estando encerrado, Sí, tiene una sí. dolencia de eso y tiene ganas de preguntar qué hace con su patología y se puede quedar tranquilo el menor, no es menor. Acá la doctora Sevilla pregunta, que es cardióloga, pregunta cómo se manejan con las patologías cardiovasculares. Hay en telemedicina, digamos, algunas tecnologías que son hermosas, para cardio son espectaculares. En Israel están saliendo, o sea, que sirven muchísimo para lo que es el monitoreo en domicilio, por ejemplo, que te ponen saturación, el electro, digamos, entonces vos podés tener medio monitoreado a un paciente eh, a distancia. Esa es una de las aplicaciones que se hacen. Hay otras, por ejemplo, hay algunos en Estados Unidos que tenés algunos dispositivos que hacen, por ejemplo, ecocardio a distancia. Lo pones al celular y ya le mandan al cardiólogo las imágenes. Nosotros en Swiss tenemos instalado que el paciente que está en la emergencia, tiene un infarto, por ejemplo, ya le están mandando el electro a los arcos. O sea, desde la misma ambulancia ya el cardiólogo ya está viendo el electro y ya sabe la medicación que darle y todo. Eso está bastante piola. Después con lo que te decía, de las imágenes, todavía no lo instalamos, pero digamos, por ahí si un paciente tiene un electro, se puede hasta sacarle una foto y ponerlo en la historia. Por lo cual, para un seguimiento y eso, se puede hacer aunque se haya hecho las cosas en otro centro. Y lo bueno es eso, ¿no? Estar interactuando. Las plataformas de telemedicina en Argentina, o sea, están buscando eso a nivel nacional, que todas tengan un lenguaje común. O sea, que no importa qué empresa la haga, si la hace la nación, provincia, si hacen una prepaga, que todas tengan una receta que sea válida, más o menos parecida, o que puedan interactuar. Y después a nivel nacional también hay algunas cosas muy interesantes, como por ejemplo la historia clínica que la aporte el paciente, por lo cual, digamos, yo creo que en unos años va a estar bastante piola, que vos no te tengas que estudiar 20 veces para una patología, porque te la hicieron en un hospital y se quedó la placa, o te la hicieron una prepaga y no te la dieron. Eso creo que va a mejorar. Y nada, hay cosas que, no sé, por ahí por estar en privado, pero digamos, hay interacciones que a veces no tienen que ver con aplicar una gran tecnología, sino en tener idea qué es lo que necesita el paciente. Yo creo que todavía debe haber lugares. Sí, Ahí te escuché medio entrecortado. ¿Me escuchás?